ponencia, si de repente hay una duda, interrogante, por favor lo hacen llegar para poder absorber su duda o de repente ampliar el contenido, ¿no? Siempre por ahí hay algún interrogante de repente que se plasma y con gusto para poderle ir respondiendo. Muy bien, acá les presento el contenido que vamos a trabajar en estas 2 horas que tenemos planificado, que son las generalidades de los primeros auxilios, la formación internacional para que ustedes sepan algunas cosas adicionales. De repente, algunos pensamos que solamente primeros auxilios se dicta acá, ¿no? Hay algunos cursos internacionales también que avalan y que nos dan un reforzamiento de todo este contenido que vamos a trabajar. Los objetivos que tienen al dar los primeros auxilios, las normas generales, procedimientos que se deben realizar, algunas reglas que hay que considerar siempre. Hablaremos un poco del botiquín también, que es un elemento muy importante en una respuesta inicial. Y nos pasaremos a control de funciones vitales, algunas cosas importantes a tener en cuenta justamente por el tiempo, y la bioseguridad, que no es nada de especial y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vida, seguridad por la vida, en pocas palabras. Entonces, vamos a iniciar. Si bien es cierto el contenido y el tema y siempre pues vemos primeros auxilios, siempre lo escuchamos o siempre de repente habremos tenido la capacitación, pero es bueno recordarlo porque a pesar de que veamos el tema frecuentemente, aún todavía vemos algunas situaciones que llegan a los centros hospitalarios y que de repente en casa pudieron haber podido controlar de alguna manera tan práctica, tan sencilla, pero sencillamente a veces entra en una situación que la persona desconoce y pues al final de cuentas termina complicándose el cuadro de la persona. Algo chiquito nomás como algo historial. En una oportunidad, ya hace como 5 años, llega al hospital Menar en emergencia, un caballero gritando, llevaba a su familiar en una silla de rueda, el señor totalmente pálido, desvanecido, no respondía, y en el pie veíamos que estaba totalmente cubierto con una toalla, y la toalla estaba totalmente ensangrentada, ¿no? Entonces la primera opción, lo primero que nosotros pensamos es que de repente el paciente o la persona se había amputado, ¿no? Por la cantidad de sangre que había pues en la toalla. Sin embargo, al aperturar la toalla nos dimos con la sorpresa que solamente en la parte del talón, que sí es una zona bien vascularizada, había una herida promedio de 3 centímetros, pero sí era profunda, ¿no? El cual estaba sangrando. Que sencillamente con hacer presión pudimos controlar el sangrado. Pero, ¿qué había sucedido? El historial de lo que estamos mencionando, que el señor había ido a jugar fulbito, después del fulbito fue al fulbazo, llega a la casa un poco bajo efecto del alcohol, quiere sacar un vaso, lamentablemente el vaso se le resbala, se cae, salta el vidrio y el vidrio es el que impacta en su talón. La familia, en vez de hacer presión, probablemente ya estamos pensando en la posible manejo que hubieran hecho cada uno de ustedes, ¿no? La presión directa, pues lo que hace la familia es colocarle una toalla y tratar de traerlo al hospital. En este sentido, pues, ¿cuáles fueron los errores? Los errores fueron no haber podido manejar una herida de esa magnitud, que de repente con presión hubieran podido controlar, ¿no? Y que llevándole a un centro hospitalario pudieron haberlo cercano a su casa, suturado, y tranquilamente pudieron haber controlado esta situación de emergencia, ¿no? Urgencia inicialmente se convirtió en emergencia. Ya para el hospital Menara que llega, el señor llega con una hemoglobina de 6, totalmente desvanecido, con un ácido láctico prolongado, ¿no? Que tuvimos que pasarle 4 paquetes globulares, tuvimos que pasarle líquido, 2 vías periféricas y tuvo que quedarse 3 días hospitalizado, ¿no? O sea, una situación que de repente pudo haberse controlado tan fácilmente y tan cercana a casa, se terminó convirtiendo incluso con una posible letalidad, ¿no? Entonces, justamente para eso es lo que sirven los primeros auxilios, ¿no? Los primeros auxilios son los procedimientos o las actividades que hacemos cada uno de nosotros como primeros respondientes o como personas con intención de querer ayudar
que puede ser en casa, que puede ser en la calle, que puede ser en un centro laboral incluso, ¿no? Y que son las medidas iniciales a tomar y realizar fuera del centro hospitalario. ¿Cuál es la intención de todo esto? Que se evite justamente complicaciones en la persona antes de llegar al hospital. Cuando hablamos de la formación internacional, existen cursos que son o que conocemos nosotros habitualmente como primeros auxilios, pero son de acreditación internacional, ¿no? Por ejemplo, la AJA o la Asociación Americana del Corazón dicta este curso que se llama Heart Saver, ¿no? O primer respondiente o primeros auxilios RCP-DEA, ¿no? Así se llama el curso de la Asociación Americana del Corazón, que no es otra cosa que primeros auxilios. También de repente han escuchado el curso de PHTLS, probablemente lo piden cuando nosotros trabajamos en algún centro de ambulancia, ¿no? Unidad de ambulancia, porque PHTLS es atención prehospitalaria, ¿no? Pero cuando hablamos del PHTLS, esta formación PHTLS son tres, tres cursos llamados PHTLS. El PHTLS que habitualmente solicitan las unidades de ambulancia es un PHTLS para personal asistencial, pero también hay un PHTLS, que atención prehospitalaria, para el personal no médico o primer respondiente, que se llama, que es el que está ahí en la imagen y es certificado a nivel internacional por la institución NEAMS, ¿no? NIMS, disculpe, NIMS, ¿no? Esta institución NIMS, igual que la AJA, es una asociación americana también, y por ejemplo, en el Perú, el único centro acreditado NIMS, pues justamente es la, la empresa PTLS, la doctora que está en la Marina, y también el centro de entrenamiento de Cayetano Heredia, ¿no? Son los dos únicos NIMS acreditados. Y también, pues muchos de repente habremos hecho cursos en lo que es la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional también dicta este curso de primeros auxilios, ¿no? O primer respondiente, ¿no? Que es un curso que habitualmente lo tenemos. Aunque, eh, si bien es cierto, en muchas partes de nuestro país hay unidades de Cruz Roja Internacional, pero lamentablemente la patente como tal de Lima con el extranjero están distanciados. Entonces había un poco el malentendido hace pocos años y están en ese proceso de reacreditar o tener la autorización internacional, ¿no? Bueno, pero igual sabemos que la Cruz Roja Internacional pues es a nivel mundial y ellos dictan este curso de primeros respondientes o primeros auxilios, que es lo que vamos a conversar en esta fecha, ¿no? Entonces, son tres cursos internacionales que son primeros auxilios y que ustedes deben de conocer por si de repente alguna oportunidad pues lo quieran realizar. Muy bien, entonces, ante una situación como vemos ahí en la imagen, probablemente ven una señora que hasta ha salido pues a caminar, a pasear en el campo y de pronto se cae y se hace una herida en el muslo, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿usted sabe primeros auxilios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Lo importante es ahí darle respuesta y ayudarlo, ¿no? Entonces, el hecho de poder, de tener el interés, conocimiento, de querer ayudar, se denomina primer respondiente, o sea, la primera persona que actúa, ¿no? Entonces, a eso estamos enmarcados dentro de la denominación internacional, todas las personas que tenemos la voluntad y el conocimiento de querer ayudar a una persona frente a una situación como la que estamos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Lo importante cuando vemos este tema es que debemos de conservar la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un accidente de una moto, por ejemplo, una mototaxi que muy habitualmente vemos, a veces la gente dice, levántalo, jalo, llévalo, empújalo, mueve, echa el aire, pero sin embargo, tendríamos que ver cuál es la situación de la persona. Por ejemplo, si ustedes ven que la persona está
sangrando de repente profusamente, o de repente ven que la persona de repente ha tenido pues alguna lesión evidente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque de repente la buena voluntad de querer ayudar, la buena voluntad de querer movilizar, podríamos producir mayor daño, ¿no? Podríamos producir un TBM, podemos producir un sangrado masivo y un colapso, ¿no? Entonces, importante importante en los primeros auxilios ver que el objetivo es conservar la vida. Lo segundo que tenemos que trabajar es evitar complicaciones físicas y psicológicas, ¿no? Por ejemplo, si yo veo en una persona se ha caído y veo que su brazo tiene una deformación anatómica, algunos dicen, oye, acomódalo. No, ese procedimiento de repente podría producir alguna lesión mayor en la persona, una luxofractura, un rompimiento de algún vaso grande con un síndrome compartimental, ¿no? Entonces, por eso es que cuando tenemos y cuando vamos a conversar el tema de fractura, lo que tenemos que hacer es inmovilizar. Ya en su momento lo vamos a conversar con detenimiento, ¿no? Entonces, tenemos que, como objetivo, evitar las complicaciones físicas y también la parte psicológica, ¿no? En ese sentido, recordemos que toda persona que pasa por un evento de repente crítico, siempre puede quedar pues ese miedo, ¿no? Que se denomina resiliente, ¿no? Frente a una situación parecida, la persona va a experimentar todo lo anterior y va a salir a reducir todos sus miedos, ¿no? Entonces, pues es importante cuando nosotros tenemos estos eventos, ir conversando con la persona, acompañarnos, si de repente no tenemos los materiales, de repente no tenemos el equipo para poder ayudar, o no tenemos los conocimientos, pero sin embargo podemos estar al costado de la persona, pues conversándole, dialogándolo, ¿no? En tal sentido de que pueda evitar que pues pueda comprometerse más su estado, no solamente físico, sino también neurológico. Pero si sabemos hacer algún procedimiento, por ejemplo, la maniobra de Heimlich, que es importante, debemos ayudar en la recuperación de la persona, ¿no? Sabemos que para hacer, por ejemplo, toda persona que se está atragantando y un atragantamiento total, yo tengo solamente 40 segundos promedio antes que la persona se desvanezca, ¿no? O que se caiga y pierda el conocimiento. Y entonces, y después de los 40 segundos no solamente que se desvanece, sino que entre en paro. Entonces, para evitar eso, puedo realizar la maniobra de Heimlich dentro de este tiempo y podría evitar que la persona colapse, ¿no? Entonces, por eso se busca que, pues, si yo tengo los conocimientos y tengo la posibilidad, ofrecer la ayuda, ¿no? También, pues, si tengo la posibilidad de asegurar el traslado del accidentado a un establecimiento, hagámoslo, ¿no? Utilizar diferentes formas de traslado dependiendo el estado también de la persona, ¿no? No en todo se le va a hacer pues el transporte de silla, el transporte de mano, el transporte de bomberos, el transporte de arrastre, la camilla improvisada, no en todo se le va a transportar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si estás en un incendio y la persona de repente se desvanece, bueno, ahí sí podríamos utilizar, porque no hay daño, pues posible daño pues a nivel de columna cervical, ni daño pues a nivel que pueda producir un famoso TBE, ¿no? Pero si en el caso que de repente nosotros hay que tener mucho cuidado. Entonces, cada situación tiene su particularidad, cada paciente tiene su particularidad y tenemos que tener en cuenta antes de la aviación, poder, ¿no? Tenga mucho cuidado en ese sentido también. Recordemos que hay algunas normas generales para prestar los primeros auxilios, ¿no? En base a eso, definitivamente
todas las actividades que realizamos tiene una evidencia científica, ¿no? Por ejemplo, si tú te quemas con agua caliente, ¿no? Se sugiere que debe colocarse en agua, no agua estancada, sino agua corriente, agua en flujo, como de un caño, o agarro una jarra con un recipiente y comienzo a echarlo en un promedio de 20 minutos y está demostrado que esto evita que la quemadura puede progresar. ¿Y por qué se evita eso? Pues justamente las quemaduras van en progreso. O sea, si tú te cae agua caliente, te cae aceite o algún otro producto, en tu piel definitivamente sigue produciendo quemadura. Así veas que ya se ha paralizado todo. Por eso justamente cuando llegan los pacientes a los hospitales, se les echa inicialmente abundante líquido encima en la parte prehospitalaria o se cubre con algo húmedo y ya en la parte hospitalaria pues de frente se le apertura una vía, se le hidrata y después va de frente a limpieza quirúrgica para retirar toda esa piel que ha sido quemada. Entonces, por eso justamente cada actividad que nosotros realizamos, siempre hay una evidencia de lo que estamos haciendo. Otra cosa importante dentro de las normas generales es que justamente debemos de tratar de tranquilizarnos, ¿no? El primer respondiente o la persona que va a ayudar en esta situación debe de tranquilizarse, no vaya a ser así como la imagen, que la abuelita entra en pánico y comienza a sacudir a la persona, ¿no? En algunos casos hay algunos procedimientos que los abuelitos piensan que es lo correcto y sin embargo no. Por ejemplo, en los casos de epístasis o epistasis, ¿no? Y esa salida de sangre, por ejemplo, por la nariz, muchas veces nuestros abuelitos lo que piensan es, levanta la cabeza, te dicen, ¿no? O échale agua, échale alcohol en la cabeza, se ha calentado, dice la cabeza, ¿no? Habrán escuchado mucho esa característica o ese mensaje que siempre dicen, pero sin embargo, esto es algo incorrecto. Si yo levanto la cabeza por una cuestión anatómica, la sangre se va a ir al lado de los pulmones. Incluso podría ingresar a la vía aérea y producir una neumonía química agregado a lo que ya pues tiene problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo correcto? Y eso ya creo que cada uno de nosotros ya lo tenemos en idea. Lo correcto es hacer presión directa, ¿no? Lo primero es presionar. Recordemos que por debajo de los cornetes hay unos vasos mucho más grandes que en algunos casos se puede irritar o por un trauma directo se puede pues lesionar, ¿no? ¿Por qué le digo en algunos casos? Porque hay personas que, por ejemplo, sufren de sinusitis y cada vez que hay cambio climático y hacen su cuadro, tienden a ser sangrado, ¿no? Algunas personas como dilatarse los vasos y tienden a sangrar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer inicialmente, y eso después lo vamos a conversar, es la presión directa, ¿no? No levantarle la cabeza, no levantarle el brazo, no echarle agua, no echarle alcohol, porque eso fisiológicamente no le está ayudando. Entonces, ¿por qué hacemos la presión directa? Porque así estamos haciendo hemostasia, ¿no? O sea, estamos presionando el vaso para que fisiológicamente recordemos que la coagulación en nuestro cuerpo se da en un promedio de 12 a 20 segundos, ¿no? Entonces, al hacer presión, excelente, Ana, efectivamente. Al hacer la presión, justamente estimulamos la coagulación y con esto es la paralización del sangrado, ¿no? En algunos casos que no pare con esto, pues pondremos las famosas mechas o podríamos utilizar ácido tranexámico en forma directa o adrenalina en forma directa y hacemos presión, en pocas palabras, hacemos hemostasia, ¿no? Eso es justamente lo correcto. Entonces, recordemos que dentro de las normas generales hay varias instituciones dentro de nuestro país que pueden ayudar al transporte, ¿no? Como tenemos el Ministerio de Salud, mediante sus ambulancias, ¿no? Tenemos
TAI, ambulancias de clínicas privadas, tenemos la policía también con el grupo de emergencia, tenemos los bomberos, defensa civil, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta muy interesante antes de seguir con el contenido. Nos sugiere y nos pregunta si se podría colocar algodón en la herida, ¿no? Lo cual no se recomienda colocarle este producto en ninguna herida. ¿Por qué? Porque recordemos que el algodón tiene carbohidratos y los carbohidratos producen cuadro infeccioso. Denme un minutito, por favor. Ahorita reinicio. Le agradezco. Un segundito, un minutito más, por favor. Muy bien, estimados participantes, de esa forma estamos desarrollando nuestra primera transmisión de nuestro curso virtual en primeros auxilios, ¿no? Como ya viene mencionando el doctor Julio, dentro de 1 a 2 minutos estará retomando la transmisión del día de hoy. Estimados participantes, todavía no se vayan, no se desconecten, ya que nos quedan más de 1 hora y media de capacitación, ¿no? Recordemos que nuestra sala es limitada, el aforo es limitado. Si se desconectan, pueden perder ya su vacante, ¿no? Así que, estimados participantes, vamos a permanecer en línea y cuando el doctor esté listo, vamos a retomar la transmisión del día de hoy. Claro que sí, estimado Víctor, respecto a la certificación, a las grabaciones y otros accesos más como los materiales didácticos, se les va a brindar esa información al finalizar la transmisión del día de hoy, que va a ser a las 6 de la tarde. Así que es muy importante que puedan permanecer de inicio a fin en nuestra transmisión del día de hoy. Muy buenas tardes para Alicia, para Sebastián, también tenemos la participación, ¿no? Con todos los que ya están en plataforma. Doctor Julio, estamos en este caso en espera. Cuando ya esté listo, puede nuevamente compartir la pantalla, asimismo activar su audio. Le estoy enviando los comandos correspondientes. Muy bien, ya estamos aquí. La disculpa del caso. Muy bien, ¿me pueden ver? ¿Nos vemos? Ujú. A ver, por acá. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Ok. Ok, por acá había una pregunta que por ahí salió. No, creo que no, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. No hay ningún problema. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. La disculpa de caso, unos cuantos minutos que les he robado. Entonces, como les comentaba, el algodón no se recomienda, porque recordemos que el algodón tiene carbohidratos, y los carbohidratos lo que van a hacer es pegarse a las heridas, y este va a producir un proceso de degradación y va a condicionar para que sea un caldo de cultivo. O sea, es es un nutriente para cualquier microorganismo oportunista que se dice, ¿no? Entonces, sería un foco infeccioso. Por eso el algodón no se recomienda en ningún tipo de contacto de mucosa o heridas, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta. Vamos a continuar. Dentro de lo que estábamos conversando, tenemos todas estas instituciones en nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, sí, ya les comenté del algodón, ¿ya? Lo que sí si bien es cierto,
Las gasas también son un producto de carbohidrato, pero si se van a dar cuenta, ustedes ponen un algodón en una herida, van a darse cuenta que se queda goteado. Al cambio, si ustedes ponen una gasa en una herida y lo levantan, no va a quedar residuo en la herida, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, antiguamente nuestras abuelitas, en caso de las heridas, pues recomendaban ponerle, pues, o en las quemaduras, pasta dental, en algunas heridas, incluso para que pueda sanar más rápido, pues agarrar una cápsula y abrirlo, o incluso la tela de araña, ¿no? Entonces, son algunos procedimientos que las abuelitas hacían, pero cuando hablemos de la herida vamos a ir conversando un poco más en ese tema y nos vamos a dar cuenta, si bien es cierto, podría cicatrizar, pero actualmente la temática al respecto es que cicatrice y regrese a ser tan igual la herida como antes. Si recordemos, esos métodos que utilizaban antes, incluso el uso del yodo facilitaba la cicatrización, pero siempre quedaba con alguna pues deformación en la herida y eso es lo que se está tratando de evitar actualmente en el manejo de heridas. Eso lo vamos a conversar en su momento, ¿no? Si bien es cierto, hay diferentes instituciones, pero a raíz del SOAT, incluso el inicio, cada uno quería levantar al paciente y llevar a una clínica. Entonces, ha salido una norma técnica en el cual, pues en una situación de emergencia, el policía está obligado a hacer acordonar, dar seguridad. Los bomberos actúan siempre en cuando tengan una unidad médica. Si no tienen una unidad médica, ellos se encargan, por ejemplo, si hubiera una persona atrapada, ¿no? Ellos se encargarían pues de poder ayudar a liberarla. Y el personal de salud es el que se encarga pues, justamente de la estabilización y el traslado de todas las personas pues en situaciones críticas, ¿no? Eh, Todas las personas que vamos a darle respuesta, siempre tenemos que observar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué observan en esa imagen? A ver, denle una miradita en esa imagen, ¿qué observan? Imagínense que la persona se ha caído, está desvanecida, y le miran, señor, señor, sí, responde, sí, sí, joven, me duele, ¿no? Ah, muy bien. Si se dan cuenta, hay una deformación, ¿no? Muy bien, hay una deformación ahí por encima de la famosa muñeca, ¿no? Bien, o sea, la muñeca es recta, bien. Claro, posiblemente una fractura o de repente una luxación o una luxofractura, ¿no? Entonces, miren, en caso de los edemas, a ver, en caso de los edemas, el edema es la acumulación de líquido en un tercer espacio intersticial, un tercer espacio de nuestro cuerpo, y el cual va a pasar todavía horas para que se pueda producir, ¿no? Y un edema localizado no se da. Normalmente los edemas comienzan de la parte periférica, ¿no? Puede ser dedos de las manos o dedos de los pies, ¿no? Entonces, en ese caso, como ustedes ven ahí y como muchos han compartido, pues es posiblemente, básicamente es una deformación anatómica que puede ser fractura, luxofractura o ambos, o sencillamente un golpe contundente y de repente ha habido un vaso que se ha roto, podría ser, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es que en todas las deformaciones anatómicas nosotros no vamos a intentar manipular ni mover, ¿no? Lo que tenemos que hacer es estabilizar. En un centro hospitalario, con una placa radiográfica, con una ecografía de partes blandas, se puede ya determinar qué acción se tiene que realizar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros tenemos un paciente, una persona, pues, en un evento, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es acordonar, o sea, es buscar el espacio o la famosa escena segura. ¿Por qué? Porque cuando una persona se cae, se desvanece, accidenta, ténganlo por seguro que toda la gente se va a cubrir, toda la gente va a cerrar, toda la gente va a aglomerarse, en pocas palabras, y todos se convierten en especialistas. Si ustedes se dan cuenta, levántale el brazo, échale aire, muévelo.
todo el mundo grita qué hacer cuando alguien tiene la decisión de hacerlo. Y otra cosa que también actualmente vemos, que no solamente se vuelven pues así, ¿no? Sofocante, sino que también lo primero que hacen es levantar el celular y comenzar a filmar o comenzar a transmitir sin el respeto por la parte humana, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días he visto un accidente que hubo en la selva, lo estaban transmitiendo, el pobre hombre, no sabemos cómo ha sido el accidente, la cosa que estaba tirado con su moto, un camión más adelante, el hombre estaba totalmente aplastado, un aplastamiento total de miembro inferior del lado derecho, ¿no? Con que Recording in no nos va a progress. ayudar, y para eso necesitamos pues a los policías, serenazgo, y si no, el que va a dar como primer respondiente, el que va a ayudar, ¿sabe qué, señor? Sepárenme a la gente, ya está. Preguntar también si hay alguna persona de repente con mayor capacitación, ¿no? Algún médico, algún enfermero, o algún de repente personal de atención prehospitalaria, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, cuando leemos o vemos literatura de otros países, por ejemplo, México, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Venezuela, encontramos los famosos TUM, ¿no? Los técnicos de atención prehospitalaria, que también en nuestro país se sacó un par de promociones en Cayetano, pero por una cuestión de no haber sitio laboral, pues se quedó ahí. Pero también se hizo el intento de tener unos profesionales tipo los TUM, pues básicamente mexicanos, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando nosotros atendemos a una persona crítica, no, lo que tenemos que ver es primero el sangrado. Probablemente también ustedes habrán llevado el curso de PHTLS, ¿no? Y o habrán escuchado el curso de ATLS, TLS, TLS de atención de trauma. Y probablemente también han escuchado el protocolo MARCH, ¿no? Todos estos, antiguamente, hasta antes del año 2018, veían el famoso ABCD. Actualmente, ya a partir del año 2018, han incorporado una letra más que es la X, ¿no? De exsanguinante, incluso hay un curso internacional que se llama Stoplet o parado el sangrado, ¿no? Para lo que es el manejo a nivel comunitario. Pero como nosotros como primeros respondientes o como persona capacitada en primeros auxilios, igual lo primero que tenemos que ver es si la persona está sangrando. Si está sangrando, eso es lo primero que tengo que enfocarme, porque hay una frase que dice que cuando la sangre sale, la vida se va. Imagínate que alguien se cercena un brazo con una cortadora y comienza a sangrar. ¿Qué tengo que ver primero? Ese sangrado, pues, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando yo voy a responder, lo primero que voy a hacer es ver si hay un sangrado. Si hay un sangrado, ayudo a contener el sangrado. Esto lo vamos a conversar en su momento. Hay que observar también si la persona no tiene señales de vida. Y para eso vamos a evaluar el pulso, ¿no? Sencillamente el pulso. Todos hemos aprendido dónde tomar el pulso, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo en el cuello, 2 deditos, el dedo pulgar no se utiliza, 2 dedos acá, ingreso mis 2 dedos, pongo, si siento, quiere decir que la persona tiene pulso, está viva. Pero si yo pongo mi dedito, no hay pulsación, no siento pulsación, lo miro, no respira,
esa persona pues está en paro, y si yo lo observo y tiene una coloración clara, pálida, ¿no? Probablemente ya la persona está pues con señales pues de fallecimiento. Y en ese caso tampoco ya no lo tocamos, ojo. Por eso se habrán dado cuenta que los bomberos, por ejemplo, cuando llegan a un sitio y encuentran una persona fallecida, ya no lo tocan, porque ya eso entra a tallar dentro de la parte judicial, investigación y todos los procesos ya legales que sabemos, ¿no? Entonces, en esos casos ya no se toca, ¿no? Los tercero que vamos a ver es si hay personas con alguna quemadura de gran intensidad o profunda para darle respuesta, ver si hay personas con síntomas de fracturas. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de la signo de fractura? Pues es una deformación anatómica, posiblemente estemos ante una fractura, ¿no? Cuando hay una deformación en la parte anatómica de unión de articulación, probablemente estamos ante una luxación. Y lo quinto, ver si hay algunas heridas leves, rasguñaduras, escoriaciones, ¿no? Que podrían de repente por ahí tener un compromiso agregado. Estas son las 5 formas de orden de atención en cuestiones de gravedad, ¿no? Una vez establecido, una vez ya compensado al paciente, recién se puede transportar. Recordemos también que lo más importante, pues, es los posibles peligros, ¿no? Que se puede dar en el accidentado. Por eso, después que se ha dado la atención en el lugar donde estamos y de repente el lugar es muy pequeño, el lugar es cerrado, tendríamos que llevar a la persona a otro lugar de mayor amplitud o a la parte externa si estamos dentro de una casa para poder esperar pues la ambulancia o la unidad de respuesta que nos pueda ayudar. Otra cosa importante, es importante en los pacientes, por ejemplo, aflojar de la ropa, ¿no? Especialmente en los pacientes con convulsión. Recordemos que antiguamente cuando un paciente convulsionaba, ¿qué decíamos? Ponle un lapicero, ¿no? Porque se va a morder la lengua. Ha demostrado que el paciente no se va a morder la lengua, ¿ya? Son muy pocos casos que la persona que convulsiona se va a ir hacia adelante y se puede golpear y la lengua puede protruirse hacia la parte externa. La gran mayoría, la totalidad de personas que convulsionan, por una forma de respuesta, se van hacia atrás. O incluso las personas que identifican un halo, o sea, algo previo a la convulsión, ¿no? Pues lo que va a hacer es acomodarse en el suelo para poder convulsionar. ¿Por qué? Porque recordemos que si tuviéramos una ampolla de diazepam en la mano, paralizaríamos la convulsión, pero nadie se pues en la calle está andando con su ampolla de diazepam, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar que pase la convulsión. Y como les decía, antiguamente lo que decíamos, ponle un lapicero, eso es erróneo. Porque está demostrado que llega un momento en la convulsión tónico-clónico o gran mal, también conocido, donde el músculo macetero tiende a comprimirse tan fuerte que lo que puede hacer, si nosotros hemos puesto, por ejemplo, un lapicero, lo va a romper y se puede dañar la boca. Si incluso tú metes tu dedo, el paciente en forma inconsciente puede presionar y te puede cercenar el dedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las convulsiones? Lo único que tenemos que hacer es, el paciente que comienza a convulsionar, liberar todo lo que puede estar ajustando. Correas, camisa, ¿no? De repente las mangas cerradas, corbata retirada si es varón, ¿no? Y tratar de proteger la cabeza, ¿no? Proteger la cabeza porque en el momento tónico clónico el paciente hace este movimiento, protegerle la cabeza para evitar que se pueda lesionar. Una vez que pasa la convulsión, una vez que pasa la convulsión, recién yo lo que voy a hacer en el posictal o después de la convulsión es ponerle en posición de seguridad. Porque recordemos que las personas posictal, en algunos casos, puede reaccionar rápidamente, empieza como un sueño, pero en otras personas el efecto es mucho más prolongado, con relajación incluso de esfínteres, ¿no? Se orinan, se emisionan, se defecan, ¿no? Y por la posición, si yo lo dejo en posición supina o boca arriba, con la cialorrea que hace,
se puede aspirar y la lengua misma se puede replegar hacia atrás y puede producir una obstrucción. Y el paciente puede llegar a hacer incluso paro respiratorio y paro cardíaco por no haberle colocado en posición de convulsión, ¿no? Posición de seguridad, ¿no? Ahora, en caso de los cuerpos extraños, antiguamente decíamos el famoso técnica de barrido, técnica de gancho, ¿no? Eso lo vamos a hablar en maniobra de Heimlich cuando hablemos, pero ya esas maniobras no están, ya no están como sugeridas justamente porque definitivamente no va a ayudar, no va a ayudar, ¿no? Entonces, toda persona que tenemos en una situación crítica, lo que tenemos que es buscar inmovilizarlo, valorar lo que está sucediendo. Como le digo, cada situación es diferente. Lo que sí nos podría preocupar es cuando tenemos una persona inconsciente, ¿no? Otra cosa es que una persona esté conversando, te esté dirigiendo, te diga, sí, me duele o me golpea acá, entonces la situación es diferente, ¿no? Y también importante revisar las cuatro extremidades, especialmente cuando tenemos personas que se caen, ¿no? Sobre todo para ver si hay una disminución de la sensibilidad o del movimiento también. Tiene mucho que ver. Entonces, recordemos que toda persona, toda víctima que ya sale de la inconsciencia, efectivamente, esa es la posición de seguridad. Lateralizado hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Esa es la posición de seguridad, lateralizado hacia el lado izquierdo, no hacia el lado derecho. ¿Y por qué no al lado derecho? Depende de alguien, oye, pero yo me puedo poner al lado derecho, ¿no? Sí, efectivamente, puedo poner al lado derecho, pero sin embargo no se pone hacia el lado derecho. ¿Por qué? Por una justificación anatómica. Miren, recuerden que cuando tenemos una persona inconsciente, los músculos lisos se vuelven flácidos, ¿verdad? Y recordemos que la posición del estómago, si nosotros lo miramos, está hacia el lado izquierdo. Entonces, si yo le coloco al paciente hacia el lado izquierdo, el fondo del estómago queda hacia abajo y la posibilidad de un reflujo gástrico es menor, pero si yo le pongo y girando hacia el lado derecho, el fondo del estómago queda hacia arriba, ¿no? En tal sentido, pues el reflujo gástrico puede, pues, producir que el paciente vomite, ¿no? Y se pueda aspirar. Por eso, la posición de seguridad es como vemos, girado hacia el lado izquierdo, con, ¿ya? Con la mano derecha sobre el mentón para poder levantar y la pierna derecha flexionada sobre la pierna izquierda para evitar que la persona se vuelva a voltear, ¿no? Como vemos en esta imagen. Esta es la posición de seguridad. Todo paciente inconsciente que no lo podemos movilizar, esta es la posición que debemos de dejarlo hasta esperar el personal pues de ambulancia, personal de repente de manejo pues de prehospitalario que tiene que llegar, ¿no? A ver, por acá hay una pregunta. ¿Qué hacer con una persona en el piso inconsciente por motivo de caída? Fue con un choque cuando fue. Bueno, durante un accidente o de repente una lesión directa, lo que va a producirse es una contusión o una conmoción. Ojo, ¿ya? En ese sentido, no vas a producir pues, lesión a menos que le hayan golpeado directamente a nivel cervical, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿ya? En el caso que tuviéramos un paciente o una persona que se ha golpeado, lo que tenemos que hacer es poner en posición de seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque producto de la conmoción o la contusión podría producir edema cerebral y la persona podría llegar a vomitar, ¿no? Que es uno de los mayores riesgos que suceden en una contusión o conmoción cerebral. Entonces, lo importante mientras que llegue la ambulancia es ponerle en posición de seguridad, ¿ya? No darle agua, no intentar pues, poner alcohol, que a veces sucede, ¿ya? Y si de repente la unidad de ambulancia demora o no hay forma como acceder, pues llevarla a un centro hospitalario, ¿ya? Porque probablemente llegando al hospital van a tener que tomarle su tomografía y van a necesitar utilizar manitol o solución hipertónica para el manejo del edema o de la conmoción.
Claro, en muchos de los eventos cuando hay conmoción o contusión, ¿ya? Lo que va a suceder, a ver, la conmoción es cuando el cerebro se mueve dentro de, o sea, la masa encefálica se mueve dentro del cerebro y la contusión es el daño que se puede dar pues dentro del cerebro, ¿no? Un ejemplo, año pasado, un enfermero estaba jugando en la losa de la Universidad de San Marcos y de pronto el hombre está llevándose a la gente, viene otro, como siempre no falta, pues los contrincantes un poquito desleales, le mete la pierna, el joven se cae y producto de ese golpe en la cabeza, pues se quedó inconsciente como 2, 3 minutos, ¿no? Como demoraba en la ambulancia, lo subieron pues en la silla, ¿no? Silla de rueda, como comenzó a despertar y lo llevaron al hospital. Y cuando le sacaron la tomografía, tenía pues justamente un sangrado casi de 1 o 2 centímetros, bien pequeño, pero era sangrado, ¿no? ¿Eso qué será? ¿Conmoción o contusión? Contusión, efectivamente, porque ya hay una lesión, ¿no? Esa es contusión. Pero en ambos puede producir un grado de inconsciencia, ¿no? Excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que tenemos que ver en estas situaciones. Y hay que prever que todo golpe en la cabeza, los signos de alarma, es que la persona se vuelva inconsciente o que tenga náusea o que vomite. Y el vómito en estas personas es un vómito, ¿ustedes se acuerdan de la película del Aro, ¿no? Donde la persona vomita ¡boh! Así de forma abrupta, que se llama vómito en pistola, a uno en visil, hay diferentes denominaciones, pero la cosa es que el vómito es así, brusco y repentino, ¿no? Entonces, eso es un indicativo que hay un edema o hay un aumento de presión intracerebral. ¿Ya? Entonces, bueno, no estamos en el tema, pero es importante ir extendiendo algún contenido y gracias por la pregunta. Lo que sí hay que recordar es que en toda persona que tenemos primeros auxilios tenemos que mantener la temperatura y por eso justamente nos sirve y dentro de nuestro botiquín también podríamos adicionar una manta térmica, ¿no? La manta térmica es muy importante para poder proteger del calor o poder conservar la temperatura también, ¿no? Eh, Nunca obliguemos a una persona a levantarse si te dice que le duele o no puede, definitivamente no intentar movilizar, ¿ya? Especialmente si de repente vemos deformidad ósea, no levantarlo, no movilizarlo, ¿no? Tampoco no debemos administrar medicamentos de repente analgésicos, de repente tómate la pastilla, tómate la cápsula, ¿no? No, porque recordemos que toda persona que está en estado crítico comienza a liberar niveles adrenérgicos, lo cual va a hacer que su jugo gástrico aumente. Entonces, si tú le das una pastilla o le das un contenido, como antes de repente se pensaba que, que dándole algún licor ayudaba al dolor, a calmar el dolor, lo único que va a irritar más el estómago y la persona por el mismo efecto podría vomitar, ¿no? No tanto por el evento, sino porque de por sí el jugo gástrico está aumentado, está irritado la mucosa, ante algún elemento con mayor irritación va a vomitar, ¿no? Por eso tampoco no se recomienda en pacientes críticos darle líquido, ¿no? A veces dice, dale agua, ¿no? Pero hay que medir también cuál ha sido la situación previa de la persona. Menos darle licor, ya hemos comentado esta parte. Así vemos que la persona está en una situación crítica, así la persona de repente veamos incluso que podría perder la vida, porque a veces vemos que está con aplastamiento, a veces vemos que a pesar de que se le ha hecho torniquete, la gente sigue sangrando, y entonces sabemos que esa persona de repente va a llegar al fallecimiento, pero una cuestión de humanidad no debemos de expresarlo delante de la persona, ¿no? A ver, creo que hay una pregunta por acá. A ver. Hay personas que accidental se levanta de golpe, que este accidente.
Sí, recordemos que por efecto adrenérgico te pueden golpear y ese momento no sientes el dolor, pero conforme pasan los minutos vas a sentir todo el dolor, ¿no? Por eso que vamos a ver mucha gente que se cae incluso de altura y se levanta como si nada, y pues vienen los estragos, ¿no? Es también es peligroso, levantarse el golpe, pues, sí, los efectos adrenérgicos son los que te permite que hagas todo ese proceso, ¿no? Recordemos que todos los países a nivel internacional tienen un número de emergencia. El número asignado para nuestro país es el 116, ¿ya? Ese es el número del Cuerpo de Bomberos y es justamente el número asignado para la emergencia en nuestra situación, ¿no? Ahora, la gran pregunta, o sea, yo llamo, ¿qué tengo que decir, ¿no? O qué me van a preguntar. Antiguamente existían muchos números, hace 10 años existían muchos números de personas que hacían llamadas fantasmas, ¿no? Hasta el año 2015 había un casi 80% de llamadas de emergencia que eran llamadas fantasmas. Niños, adultos que se prestaban para llamar, decían, oh, mi abuelita está mal, tal dirección. Llegaban los bomberos y no había nadie, ¿no? No había nadie. Entonces, ya a partir del 2015 ha salido una norma que incluso, bueno, no se hace cumplir, pero existe, incluso podría pasar por un proceso judicial la persona que hace o emite o realiza una llamada fantasma, ¿no? Igual también actualmente ya el Cuerpo de Bomberos ya tiene en su centro regulador, que es unidad base, ya un aparato que identifica el lugar de las llamadas por GPS, ¿no? Entonces ya tiene ahí algunas herramientas, lógicamente que a nivel nacional no tiene solamente el centro regulador, el cual por lo menos va a facilitar un poco evitar esas llamadas fantasmas que hace poco escuchaba que sí, todavía existen, pero ya el número es totalmente mínimo en relación a hace 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros llamamos? Uno, identificarnos, ¿no? De decir de qué número estamos llamando, a pesar de que ya hay el identificador, pero igual mencionar nuestro número, dar la ubicación exacta con alguna referencia, describir lo que ha sucedido y si se puede mencionar el número de víctimas o aproximado, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque de esa manera, pues la unidad de respuesta va a coordinar con otras unidades para que puedan llegar al lugar, ¿no? Por eso que habrán visto que a veces cuando hay incendios de gran magnitud, no solamente llega la unidad o la bomba de la jurisdicción, pueden llegar de dos, tres distritos, ¿no? Que entre ellos ya se coordinan para que puedan dar la respuesta, ¿no? También el estado de las personas, si hay personas fallecidas, hay personas heridas, hay personas tiradas, hay personas de lo que se pueda observar para que ellos también puedan coordinar con las unidades pues de respuesta a atención médica, ¿no? Y mencionar si de repente hay alguna persona o la persona que está llamando ha hecho algo, ha inmovilizado o de repente ha sacado de una unidad o de repente hay un ensangrentado y le ha puesto un vendaje, cosas que se puede haber realizado, ¿no? Y no se cuelga hasta que el operador diga que podemos colgar. Comúnmente va llamando y vamos conversando hasta que la unidad llegue a la unidad del foco o a la unidad del evento, ¿no? Muchas veces la persona que llama crea un grado de ansiedad, porque pasan los minutos y parece mentira, los minutos se hacen eternos para la persona que está llamando. Pero sin embargo, a las personas que trabajamos en unidades críticas nos vamos a dar cuenta que en estas situaciones de esta magnitud, es más bien el tiempo lo que nos falta, ¿no? Aún todavía en nuestro país no tenemos un centro único regulador, o sea, un número, así como escuchamos las series americanas, ¿no? La famosa 911, que tú llamas al 911 y ellos son los que se encargan de coordinar con los bomberos, se encargan de coordinar con la policía, se encargan de coordinar con salvataje o con los hospitales, ¿no? Entonces ya saben que está yendo una unidad, está yendo un bombero, está yendo un policía, ¿no? Y en qué lugar están. Pero en nuestro país, en nuestro medio, todavía existen, como ven, ahí el número 100, 110, 116, 105, 113, 117, hay el 106, 115, 119, que de una u otra manera nos van a ayudar en una situación crítica, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta por si acaso? ¿Alguna pregunta? Sí,
el SAMU es de 106, pero recordemos que el SAMU no hay en todas partes del país. Cuando se cree el SAMU, que es una réplica de la versión entre colombiana y chilena del SAMU, porque en la década de los 90 también hubo una intención inicial de crear un SAMU, ¿no? Entonces, en ese momento, Francia nos regaló incluso una ambulancia tipo UCI, ¿no? Tipo UCI, pero después se cayó eso por cuestiones ya de gobierno, y después, ya hace como, me parece, 10 años también ya tenemos ya SAMU, pero no tenemos SAMU en todo lugar, ¿no? Pero sí tenemos unidades de bombero en la gran mayoría de lugares, pues, de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso, el número de emergencia asignado por nuestro país es el 116, que es del cuerpo de bomberos. Pero si tenemos la posibilidad de tener el SAMU, también podemos llamar, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, nuestro siguiente tema es el botiquín, ¿no? Tema un poco más pequeño. Recordemos que el botiquín es punto clave, ¿no? El botiquín, siempre en todo lugar hay un cuerpo de bomberos, ¿no? En algunas ciudades sí hay SAMU. Si tuviéramos el SAMU, llamemos al SAMU. Pero si no, tenemos que llamar a los bomberos, ¿no? Esa es nuestra realidad. Entonces, recordemos que el botiquín no es una farmacia, o sea, nuestro botiquín no es para llenarlo de todo lo que necesitamos, no. El botiquín tiene que tener cosas prácticas, cosas sencillas que vamos a ir detallando, los cuales nos van a servir para una situación de momento, ¿no? Esa es la realidad. Otra cosa importante, no debe estar al alcance de los niños. Recordemos que algunos niños a temprana edad, papá, mamá les explican qué es riesgoso, qué no debe ser tocar, y los niños hacen caso. Pero en la gran mayoría de niños entre 3 a 6 años, que es la parte preescolar, el niño por su misma personalidad es curioso, busca, investiga, y dentro de esos a veces pues tiende a agarrar, coger, botar y todo lo demás, ¿no? Entonces por eso se recomienda que el botiquín debe estar lejos de la casa de los niños, ¿no? Tampoco no se recomienda utilizar medicamentos, pues recomendado por los vecinos, por los amigos, ¿no? ¿Sabes qué? La clindamicina me hizo bien para la infección, y así que tú también utilizas, ¿no? O, oye, ¿sabes qué? El nofloxacino me ayudó y también debes tenerlo en tu botiquín, porque algunos medicamentos van a depender, y ya sabemos eso, el tipo de microorganismo, gran positivo, gran negativo, amplio espectro, y eso justamente va a requerir una evaluación médica. En el botiquín puede haber algunas medicinas básicas que vamos a detallar, o algunos medicamentos que algún familiar lo requiera, pues, utilizar habitualmente. Hay una pregunta. Mm, mm, mm. Sí, en eso estamos. A ver, ¿qué es lo básico? Vamos. Entonces, el botiquín tiene cosas prácticas, cosas sencillas, y que debe estar en un lugar visible, en un lugar que no debe haber mucha humedad, tampoco debe ver calor. O sea, quiere decir que no debería estar en el baño por la humedad, no debería estar en la cocina por el calor. ¿Dónde es el lugar más adecuado que se recomienda? Estar cerca a la sala o algo cercano a la sala, para poder tener acceso todos, y que esté a la altura de todos, ¿no? Entonces, son pocas las cosas que se recomienda que debe tener un botiquín, ¿no? Igual como los botiquines que tenemos, estas de madera, como también podemos tener estos botiquines que nos sirven para revisión técnica, ¿no? Por ejemplo, la revisión técnica que debe tener las unidades en los autos, recomienda que debe tener bien sus guantes quirúrgicos, su venda elástica, ¿no? Su esparadrapo, jabón líquido, paracetamol, agua oxigenada. Ya sabemos que agua oxigenada no utilizamos, pero de todas maneras eso es lo que dice el reglamento. Su alcohol, ojo, el alcohol que se utiliza es sin yodo, y el yodo ya está descartado hace más de 5 años. Su algodón, bueno, árnica, siguen pidiendo ellos, ¿no? Para golpes. Una tijera, sulfa para echar a las heridas, sulfadeacida en pocas palabras, su curita y su gas, ¿no? Eso es lo que te pide la revisión técnica, ¿no? Y
En cuanto a los productos que debe tener este botiquín de casa, miren, solamente debe tener su alcohol, su algodón, su agua oxigenada, su curita, ¿no? Su árnica, parapo, tijera, supa, igual que la revisión técnica también, ¿no? Es lo mismo que debe tener, ¿no? Como ven, solamente debe tener lo más básico. Los recipientes, por ejemplo, de alcohol, debe ser de plástico, ¿no? Esto es lo que sí tenemos que tener en cuenta. No, como les había mencionado, en estas sugerencias todavía aparece el agua oxigenada, pero, eh, pero ya no se recomienda para la curación de herida, pues a menos que esté infectado, sucia, ahí sí el agua oxigenada no serviría. Pero para una herida en el momento no es recomendable el agua oxigenada, ¿no? El árnica, comúnmente, o el tinte de árnica, ¿no? Se utilizaba para los golpes, ¿no? Para los golpes. Ese es lo más básico que se recomienda. Aparte de eso, lo que se recomienda que esta contratapa debe haber un manual y debe haber un cardex, ¿no? De los productos que tenemos y también al mismo tiempo de las fechas de vencimiento, ¿no? Estos botiquines son más que todo para una cuestión de hogar, ¿no? Igual como eso también es una revisión técnica de hogar. Ahora, cuando nosotros trabajamos en por ejemplo, en un lugar donde ya tenemos personas trabajando, y eso sabemos por salud y seguridad, ya no vamos a utilizar este tipo de botiquines, sino utilizamos un maletín de respuesta, ¿no? O sea, si tenemos 10, 20 trabajadores, que es una unidad, definitivamente necesitamos un maletín de respuesta. En el maletín de respuesta tiene productos similares, pero que comúnmente lo maneja el personal, pues, de respuesta, ¿no? El técnico o enfermero que esté en la unidad. ¿Sí? A ver, creo que hay una pregunta por ahí. Actualmente para los golpes, lo que es mejor utilizar es el diclofenaco en tubo. El diclofenaco en tubo es mucho más barato, un tubo creo que está a 8 soles, 10 soles, grande, y además el efecto es antiinflamatorio y analgésico al mismo tiempo, ¿no? Le pones tu vendaje y suficiente. Algunos otros materiales que se podría considerar en un botiquín, pero ya esto como maletín de primera respuesta, ¿no? Está dividido en material de curación, está dividido en instrumental y está en medicación, ¿no? Este es para el maletín de respuesta. O sea, así como preguntaba ahí uno de los participantes, cuando tenemos, por ejemplo, 20 trabajadores, ¿no? Entonces debo tener un equipo a la mano que yo pueda correr, ¿no? El Heroic también es muy bueno, el Heroic para los golpes, sobre todo cuando tienes un golpe con sangrado, el Heroic es muy bueno porque te ayuda a calmar el dolor y a disminuir esa mancha o ese golpe que se puede evidenciar, ¿no? También el Heroic es muy bueno, pero le sugería como primer manejo, pues el diclofenaco, porque es más barato y es mucho más efectivo para el golpe directo, ¿no? Porque recuerden que el diclofenaco es un AINES y está estipulado justamente como antiinflamatorio y analgésico, ¿no? Bueno, los materiales de curación, guantes, antisépticos, jabón, digamos, apósitos, que puede ser variable, puede ser gasa, puede ser compresas. Estamos hablando ya de un maletín de respuesta, ¿no? Podemos tener tiritas convencionales, famosas tiritas stick, frente a algunos han utilizado. Cuando tenemos una herida limpia, recta, ¿no? No necesitamos suturar, entonces para evitar que se pueda aperturar la herida, ponemos estas tiritas stick y el cual va a ayudar justamente al afrontamiento, ¿no? Vendaje de diferente tamaño. Recordamos que todos los vendajes son del mismo distancia, son 5 yardas, pero lo que va a cambiar es pues el grosor, ¿no? Podemos tener de 1, de 2 pulgadas, de 3, de 4, de 5, de 8 pulgadas, ¿no? Suero fisiológico para todo lo que son lavado de heridas, no se olviden que sí, bueno, ya si no tuviéramos suero fisiológico podemos utilizar agua y jabón, pero lo adecuado ante una herida, lo más recomendable es el suero fisiológico, ¿no? Y por eso podemos tener en clorito de 100, de 250, ¿no?
nuestro espadadrapo, puede ser de tela, de papel, ¿no? Un material. Dentro instrumental podemos tener una tijera de curación, o sea, una pinza de mayo, una tijera para cortar la ropa, termómetro, ¿no? Recordemos que actualmente según la norma técnica ya no se recomienda el termómetro de mercurio, un termómetro digital, no el infrarrojo, estoy hablando de termómetro digital, que también ayuda, y pero si quieren tener termómetro de mercurio también lo pueden tener, pero ya no se recomienda en la norma técnica, ¿no? Un baja lengua, agujas, ¿no? Pues esto ya es un maletín de respuesta, ¿no? Por ejemplo, acá recomienda tener pues algunos analgésicos, paracetamol, aspirina, ibuprofeno, suero, ¿no? Antihistamínicos, en el caso de una reacción alérgica, antiinflamatoria, ¿no? Pomadas como el diclofenaco que les estaba conversando, o también en caso de quemadura sulfarecida de plata, por ejemplo, ¿no? Y otros elementos adicionales que puede ser pañuelos, toallas, manta térmica, ¿no? Cuchara, jeringa, peces ya en un equipo ya con maletín de respuesta, ¿no? Esos maletines grandes. Pero si no, solamente los elementos que se ha mencionado inicialmente. A ver, hay una pregunta por ahí. A ver, dice, limpiar heridas solo con suero. Sí, se recomienda actualmente, según los cirujanos plásticos, que es mejor solamente suero fisiológico para limpieza, ¿no? La betametasona es un antiinflamatorio, pero no es de emergencia, ¿no? No es de emergencia la betametasona. En una emergencia, el agua. El alcohol yodado ya no se recomienda, ¿no? Porque recordemos que el yodo, antiguamente se utilizaba alcohol yodado y pensábamos que con el alcohol yodado al limpiar la piel, pues desinfectaba más. Y está demostrado que el yodo más bien fija el microorganismo que tiene en la piel. Recordemos que tenemos los seres humanos una flora bacteriana normal, o sea, microorganismos propios de nuestro cuerpo, ¿no? En la nariz tenemos los estafilococos aureus, en la mano tenemos el Bacillus hemolítico. Entonces, lo que hacíamos es fijar estos microorganismos y cuando se inyectaba, estos microorganismos se iban pues dentro y podían producir una infección. Por eso ya no se recomienda el alcohol yodado, por ese motivo, ¿no? Algunos consejos para la utilización de botiquín, pues hacer una lista de contenido y pegar en la tapa, o sea, el famoso cardex, ¿no? Donde aparezca el nombre y la fecha de vencimiento, ¿no? Todo material debe estar bien empaquetado y marcado y rotulado, qué es lo que tenemos ahí. Utilizar envases de plástico para evitar que de vidrio se puedan caer. De repente alguien mueve, abre y ¡pah! Se cae y se puede accidentar, como el caso inicial que le dije. Si se utiliza material sucio y contaminado, eso no puede estar en nuestro botiquín, ¿ya? Revisar los materiales cada cierto tiempo para evitar que falte o revisar para que te pueda haber vencido. También parece mentira, el tiempo pasa bien rápido, ¿no? Desechar todo el material cada que sea pues, vencido, ¿no? Después de utilizar, lavar, desinfectar todo equipo, ¿no? Y pues no llevarlo pues, al baño porque es húmedo o a la cocina porque es una zona que es muy caliente, ¿no? Entonces vamos a encontrar nuestro botiquín tanto en la casa, tanto en los medios de transporte público, también privado, como le digo, o sea, dentro de la revisión técnica, también te solicitan pues tu botiquín cuando manejas tu unidad, pues, ¿no? Personal. A ver, creo que hay preguntas antes de pasar al siguiente tema. A ver. Eh, 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 dice, ¿cómo adiciono un botiquín de casa cuando en la casa siempre estamos con enfermedad respiratoria? Ya, no, es que el detalle es que el botiquín solamente te sirve por una cuestión de emergencia, hacer un momento. Lo que sí, si en tu casa hubiera un asmático, debe haber siempre un aerosol en el botiquín. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir que cuando se le acabe el aerosol, puedas tener uno de repuesto. Porque sucede, por más que ya se sabe cómo identificar si se va a caer el aerosol, por ejemplo, el bromopatropio, el salbutamol, el becotide, ¿no? Miren, normalmente para poder saber si se va a vencer, se va a acabar ya el aerosol, le pones en un recipiente de agua, si está lleno, se va a ir al fondo. Si va a estar a la mitad, ya se voltea hacia arriba, y si ya se va a acabar, se va encima,
flota, ¿no? Entonces, pero muchas veces, ¿qué hace la gente? Lo que hacen es mover en su oído, y, ya, todavía tienes. Y eso es erróneo, porque en un momento se te va a acabar y definitivamente te vas a quedar sin tu aerosol. Pero después no vas a tener pastillas, solamente lo único que se recomienda es paracetamol, ibuprofeno, o si de repente tu familiar hay algún hipertenso, un diabético, alguna de esas medicinas, que lo tengas como una cuestión de precaución, pues cada uno debe manejar su medicación si tiene ya una enfermedad crónica, ¿no? Una consulta en el botiquín puede haber antibiótico, ¿no? No, no se recomienda que haya antibiótico, porque el antibiótico es un manejo ya según la característica de patología del paciente, ¿no? Una cosa es tener una diarrea y otra cosa es tener pues un problema respiratorio, ¿no? Una faringitis, una faringoamigdalitis, porque también hay que recordar que algunos problemas respiratorios no es netamente bacteriano, ojo, sino que es un problema viral y entonces hacemos mal cargándonos de antibióticos y lo único que hacemos es una resistencia pues, bacteriana y realmente cuando necesitemos algún antibiótico, nuestro cuerpo ya va a ser resistente y es una realidad que vemos mucho en hospitales de cuarto nivel, ¿no? En caso de shock anafiláctico, claro, cuando hablamos de shock anafiláctico tienes que recordar que hay dos cosas. Tenemos la reacción anafiláctica y el shock anafiláctica, o la respuesta en este cual, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el shock anafiláctico? El shock anafiláctico es el colapso de la persona y desvanecimiento. El único manejo para shock anafiláctico es la adrenalina. Al cambio, para la respuesta alérgica o la reacción alérgica leve, que también es clasificada así, es aquella persona que comienza con plurito, toma una pastilla, toma algo, come algo, y comienza con plurito, comienza a enrojecerse el cuerpo, comienza a tener pápula, mácula, comienza a tener problemas respiratorios, estridor, edema de glotis. Ese es el progreso en una reacción alérgica leve. En esos casos, del uso de corticoide con el uso de un antihistamínico es bueno, ¿no? O sea, clorfenamina con dexametasona en esos casos. Pero como shock anafiláctico, el único manejo es la adrenalina, nada más. ¿Qué hacer para que no me arda la piel cuando me quemo con el sol? Bueno, si es una quemadura de primer grado, antiguamente recomendaba pues, tu analgésico y tu crema hidratante, pero ahora con el aloe vera, cualquiera de las marcas que pueda tener aloe vera, tranquilamente te echas después que vas a la playa y te has quemado como, ¿no? Como cangrejo, y este aloe vera te facilita porque te calma el dolor y al mismo tiempo evita que tu piel se vaya a degenerar, descascarar y pues pareces como una culebra, ¿no? Entonces facilita mucho el aloe vera en quemadura de primer grado actualmente, especialmente cuando es por el sol, ojo, ojo, ya recalcando. Eh, en los colegios, ¿qué será en los colegios? Para el colegio, para el bien, claro, en el caso de los colegios, la recomendación cuando tenemos un niño que puede a veces caer de golpear es el paracetamol en general, ¿no? No hay necesidad todavía que llevamos un panadol que es pues una marca comercial, ¿no? En el caso de un corte o raspón, ¿es bueno desinfectar con alcohol o basta con agua? No. En caso de una laceración, que es básicamente cuando un niño se cae, una persona se cae de repente en algo irregular, ¿no? Lo importante es desinfectar. Y desinfectamos, no se olviden que si bien es cierto, hay productos para desinfectar, por ejemplo, el Ibisclub te permite o el jabón te permite desinfectar, pero también recuerdas que el agua con sal es un buen desinfectante y entonces dentro de los cuales tenemos el cloruro de sodio. Por eso el cloruro de sodio, sin necesidad de utilizar otro desinfectante, es también efectivo como antiséptico, ¿no? Y en los colegios es bueno algunos medicamentos, es recomendado no, solamente en el colegio, pues si tienen asmáticos, esas cosas, pero de ahí no se recomienda llenar medicamentos en los botiquines, ¿no? ¿Qué hacer para que no me arda la piel cuando me quemo por el sol? Pues eso pues tienes tu bloqueador, ¿no? Mucho te recomiendo, si de repente trabajas en el sol o expuesto al sol, o te vas a la playa, pues tu bloqueador, ¿no? Y si no te echaste demasiado bloqueador o no te echaste bloqueador, tu aloe vera va a ser tu alternativa más factible, ¿no? Menos costoso, estéticamente también y más efectivo actualmente. Hagan la prueba. Para la herida pequeña, ¿qué crema sería bueno? Bueno, en caso de las heridas, habría que ver cuál es la característica de la herida, porque si sencillamente es una herida pequeña, agua y jabón, o si tienes cloruro, lavar con cloruro y pues hasta que comience el proceso de regeneración, colocarle
una gasita y un vendaje te puede ayudar, ¿no? Dependiendo. ¿Qué hacer para que no me arda la piel cuando me quemo? Bueno, el aloe vera ya les he recomendado. La vitamina E para la insolación es buena, claro, también es buena, pero ya ese es en crema, ya ese sí, y si tú sacas la cuenta cuánto te sale un aloe vera y cuánto te crema una crema con vitamina E, te vas a dar cuenta que sí es bien distante los precios, ¿no? Claro, la aspirina en caso que tengas pues una persona pues cardíaca, ¿no? Sería, pero siempre en cuando lo tengas a la mano, porque recuerda que una persona cardíaca puede tener diferentes características, no solamente el dolor precordial, puede ver el shock, la reacción pues de colapso súbito, o el dolor precordial o la congestión. Hay diferentes formas, entonces no necesariamente tienes que tener aspirina para el paciente cardíaco, ¿no? No necesariamente, pero en algunos casos, si tu paciente toma aspirina habitualmente, debes tener tu aspirina pues, en tu botiquín, ¿no? El botiquín se recomienda para paracetamol. Claro, sí se recomienda para paracetamol o ibuprofeno, ¿no? Lo que sí recuerden que el ibuprofeno, por ejemplo, está contraindicado en pacientes asmáticos. ¿Por qué? Porque estimula a la reacción. Todo AINES está contraindicado para los pacientes asmáticos, ¿ya? Porque estimula una reacción eh, pues asmática, ¿no? Una crisis asmática, ¿ya? Entonces, lo más recomendable para evitar la reacción pues alérgica, para evitar la irritación gástrica, y es efectivo, es el paracetamol, ¿no? Te evita también irritación gástrica que puede tener propio los AINES, ¿no? ¿Podría usarse el agua de mar? Sí, el agua de mar se puede utilizar, especialmente en terapias, facilita, pero el agua de mar se utiliza en ayunas, ¿ya? No con comida, ¿no? Porque puede ser irritativo gástrico también. Entonces, sí se utiliza en algunas terapias, se puede utilizar, pero no de forma cotidiana o convencional, porque justamente sus niveles de sodio puede alterar la parte electrolítica de una persona convencional, ¿ya? Hay que tener en cuenta, sí. En caso del moretoncito en el rostro por un golpe, el heroína te ayuda para todo tipo de golpes con marcas, te ayuda mucho el heroína, muy bueno. O la clara de huevo también te va a ayudar, ¿no? Si no tengo cloruro de sodio, ¿cómo hago? Uno, ¿qué cantidad debo usar? Bueno, si no tienes cloruro de sodio, haces servir tu agua y tu jabón, pues, ¿no? Para lavar tu herida. O tu agua destilada, ¿no? Dice, para una quemadura por soldadura. La soldadura comúnmente te quemas porque salpica, ¿no? Bueno, no esquirlas, ¿no? Los residuos o la chispa misma, ¿no? Entonces eso, agua y jabón, y la ciberresina te puede ayudar mucho en esos casos, ¿no? La ciberresina de plata. Barato, y se echa de forma tópica nada más. Que también está indicado en algunos casos, y lo han visto ahí en el botiquín como una sugerencia, ¿no? En caso de quemadura. La ciberresina te ayuda para que la gasa no se te pegue, pues. O también hay otra crema, mm, Panadol o paracetamol, ¿cuál es la diferencia? El Panadol es el nombre comercial, el nombre genérico, el producto se llama paracetamol, ¿no? O acetaminofén también, que es el...
quiere decir Recording que in si sale verde, progress. está normal. Si sale de repente rojo, amarillo, tiene que tomar su pastilla, ¿no? Si de repente se toma captopril, toma el narapril, toma los sartán, tiene que tomar otra dosis más y volverse a controlar después de 10 minutos. Y si sale en rojo, tiene que ir a un centro hospitalario, porque recuerden que la presión arterial puede producir infartos, puede producir eventos cerebrales, ¿no? Entonces, o muertes súbitas también. Entonces, tengan mucho cuidado. La recomendación es que si tienen familiares diabéticos o hipertensos, cómprense equipos con signo de semaforización. Eso le va a ayudar a ellos sobre todo, ¿no? Depende uno como profesional ya sabe más o menos cuáles son los valores, pero muchas personas no lo saben y el signo de esto de semaforización ayuda mucho. Si el paciente sufre de convulsiones leves, ¿qué se debe hacer en este caso? Ojo, que las convulsiones, hay dos tipos de convulsiones. Gran mal, que es el que pues, muchas veces vemos, tónico clónico o pierde conciencia y hace una etapa posictal. Pero también existen las convulsiones leves, que puede ser ese periodo de olvido, movimientos involuntarios de brazo, ¿no? O de repente tic, algunos famosos tic, ¿no? Entonces, para las convulsiones leves que pueden suscitarse, el neurólogo tiene que hacerte un encefalograma y ver qué medicamento puede inhibir esas pequeñas ondas de actividad eléctrica, qué es lo que sucede en la convulsión, ¿no? Para que en un momento determinado no haga una convulsión mayor y hagan la convulsión tónico-clónico, ¿no? El paracetamol no es un AINE. Los AINES son el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, meloxicam, peroxicam, todo ello, incluso la aspirina es un AINE, ¿no? Que es AINES, antiinflamatorio, no esteroideo, ¿no? Y cuál es el riesgo que te puede irritar la mucosa, por eso que todos los AINES debe tomarse con el estómago lleno, ¿no? Así sea en forma parenteral, te pongas un diclofenaco intramuscular, que es un AINES, también te va a producir irritación gástrica, ¿no? Cosa que no sucede con el paracetamol. Una herida en primera instancia, su panecillo de plata, ¿no? Primera instancia. Pero después, si de repente tienes una herida seca, húmeda, podrías forzar con otros productos, ¿no? Pero en primera instancia, pues tu ciberresina de plata te ayuda. Agua, jabón seco, secar bien tu ciberresina y lo tapas con tu gasa, ¿no? Hay otros productos también, pero comencemos por ahí. Si no te ayuda eso, ya te puedes pensar en otros productos. ¿Qué debes hacer si a una persona se le sube la presión por encima de 140/90? Lo primero que le vas a hacer es colocarle un captopril sublingual, ¿no? Chancas de captopril, le pones bajo la lengua, esperas 10 minutos y le vuelves a tomar la presión. Si la presión ya mejoró, ahí queda. Si no ha mejorado en 10 minutos, vuelves a chancar otro captopril, le vuelves a colocar y esperas 10 minutos más, ¿no? Y vas a darte cuenta que va a bajar. Pero otra cosa importante también, que aparte de ver la presión, siempre una persona que se sube la presión, fíjate si sus pies están hinchados o no. Porque si están hinchados, eso es por redistribución de líquido. Por más captopril que le pongas, no va a mejorar. Entonces lo que tienes que hacer es llevarlo a un hospital para que le pongan una furosemida, micción, y vas a ver que automáticamente baja la presión. En una persona que se le baja la presión, ¿ya? Puede haber diferentes motivos, ¿no? Eh, lo que nos preocuparía es que se le baje la presión siempre y cuando hubiera un sangrado, una pérdida, ¿no? De que esté vomitando, que esté con diarrea, que se haya golpeado y esté hinchándose la pierna y puede haber un sangrado interno, o que de repente se ha hecho una herida y ha sangrado cantidad y ya mortal, y vemos que la presión baja. En ellos, por falta de volumen, lo que se debe hacer es poner una vía e hidratarlo. Pero en una persona, por ejemplo, en una mujer, por el ciclo menstrual, siempre va a tener una presión baja, entonces no nos preocupemos, tranquilamente reposo, ¿no? Y tendrían que ser evaluada por su ginecólogo, porque también hay algunas mujeres que tienen irregularidades hormonales, producto de eso, pues tienen un ciclo menstrual mucho más prolongado y eso ocasiona que disminuya su hemoglobina, disminuya su volumen y al fin de cuentas no solamente tienen pues mareo, dolor de cabeza, sino que también tienen pues molestias adicionales, ¿no? Y la presión que se le baja, ¿no? Pero ya son cuestiones hormonales que tienen que verse con el ginecólogo, ¿no?
Bueno, vamos terminando. ¿Cuál es la función de la ampicilina? La ampicilina es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Y se utiliza inicialmente por familia ampicilina para el manejo en los niños especialmente, ¿no? En los adultos también se puede utilizar, pero en heridas pues de vía respiratoria. En caso de un ataque de pánico, lo que vas a hacer, te vas a dar cuenta si trabajas en un centro laboral, hay las famosas puertas antipánico, esas puertas que tienen, que se presiona y se va hacia adelante o hacia atrás la puerta. Esas puertas son antipánico, ¿no? Justamente para eso han sido hechas. O de lo contrario, pues agarras una bolsa de papel y comienzas a respirar dentro de la bolsa de papel, ¿no? Es una forma rápida de manejar pues tu ataque de pánico, ¿no? Como les recomiendo o recomendaba, es justamente todos los AINES, como el diclofenaco, el ibuprofeno, naproxeno, no se debe dar a los pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos, estos AINES pueden producir y desencadenar crisis asmáticas, ¿eh? No, definitivamente, antiguamente utilizaban pues, la cápsula abriendo en la herida para que cicatrice. Y definitivamente cicatriza porque lo quema, pues, ¿no? Y al quemarlo, pues lo cierra la herida, ¿no? Dice, siento que cuando un niño se accidenta y se hace una herida abierta, se necesita punto, hay tiempo estimado para realizar, cuánto tiempo es crucial para los puntos. Ya, a ver, en el caso de una herida va a depender cuánto de profundidad sea. Si es profunda, definitivamente tienen que suturarlo, ¿no? Si es superficial, hasta con las tiritas sí se podría controlar. Ahora, ¿cuánto tiempo debe suturar? Un promedio de 6 horas. Pero ojo, así pase más de 6 horas, igual se sutura, pero no totalmente. Se deja un espacio abierto con una mecha para que por ahí pueda drenar, ¿no? Y después cuando ya disminuye el contenido, pues ya se termina cerrando 3, 4 días, ¿no? Se hace un raspado y se cierra, ¿no? Se sutura. Por ahí me pasé otra pregunta. El suero, si extraigo una poco con jeringa para una herida, sin que se abra, solo pinchando, el suero sigue. El suero, si extraigo un poco con jeringa para una herida sin que se abra. No, no le entiendo tu pregunta. No entiendo. ¿El bajo lengua en qué es? Ah, el bajo lengua te sirve para inmovilizar. Por ejemplo, cuando tienes una fractura en el dedo, le pones abajo y lo vendas, ¿no? Entonces sirve el bajo lengua para inmovilizar, especialmente los dedos, ¿no? A ver, un hematoma debería absorberse en un promedio de 72 horas. Un hematoma, ¿no? Si en 72 horas no se ha absorbido, que puede ser con vendaje, con hidroid, con hielo, ¿no? Diferentes formas que podemos manejar un hematoma. Si no se ha absorbido en 72 horas, lo único que tienen que hacer es aperturar y drenarlo, porque es un acúmulo de sangre que no se va a absorber ya. ¿Y por qué después de 72 horas? Porque prácticamente eso se ha coagulado, ¿no? Entonces, si 72 horas no se ha absorbido o no se ve que ha disminuido, tiene que ser drenado. O sea, agarras un bisturí, lo abres y hay que presionar para que salga todo el contenido, ¿no? Se la forma, no queda otro en esos casos. Ah, ya, bueno, ya nos vamos con los signos vitales, ya. Sí, sí, porque estamos en. A ver, vamos a continuar, porque ya el tiempo se nos va. Uy, ya estamos en el tiempo. Muy bien, entonces, signos vitales, ¿no? Si recuerdan, y le hemos puesto el primer término, el término de signos vitales, pero en el tiempo también ha ido. En el tiempo también ha ido pues cambiando de la denominación, ¿no? Y la denominación ha cambiado a funciones vitales. Si bien siendo los signos vitales quiere decir que yo identifico alguna característica, ¿ya? Y puedo medirlos, pero al mismo tiempo tengo que ver por qué sucede esto, ¿no? Y por eso que en el tiempo ha cambiado a funciones vitales, pero viene siendo lo mismo, ¿no? Básicamente son las funciones básicas que podemos identificar en el organismo
y dentro de los cuales encontramos 5 signos vitales, ¿no? La respiración, el pulso, frecuencia cardíaca, la temperatura y la presión arterial. Si bien es cierto, algunas literaturas actuales también ya consideran el reflejo pupilar, el pulso oxímetro, incluso la escala del dolor como un signo vital, ¿no? Pero sin embargo, pues los 5 siguen siendo importantes. En cuestión de primeros auxilios, definitivamente esto es ayuda, ¿no? Por ejemplo, la respiración, sabemos que nosotros tenemos un proceso de inspiración, expiración, ¿no? Este proceso que lo hacemos en forma involuntaria, rítmica, cíclica, porque frecuentemente está regulado por el bulbo cefalorraquídeo a nivel central. Recordemos que la respiración, nosotros inspiramos en un segundo y la expiración es de 2 a 3 segundos, o sea, mucho más prolongado, ¿no? Nosotros, ¿no? En tal sentido, de que este proceso, pues, que hace y que se da en la unidad mínima de nuestro pulmón, que es el alveolo, ingresa oxígeno y sale el CO2. A eso se denomina intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, cuando más anciano es la persona, la frecuencia respiratoria es mucho más lenta. Pero cuando es mucho más pequeño, por ejemplo, hay niños recién nacidos que pueden tener una frecuencia entre 40 a 60 por minuto y adultos mayores que tienen de 16 por minuto, ¿no? Mientras tanto, en el adulto va en un promedio de 16 a 20 por minuto, ¿no? Lógicamente que la frecuencia respiratoria puede pues modificarse en base a ejercicio, en base al sexo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres cuando están en su periodo menstrual, su frecuencia respiratoria va a ser mayor. En caso de las hemorragias por efecto compensatorio, en las edades, como estamos viendo, puede modificarse, ¿no? De los cuales, cuando tenemos una respiración normal, se denomina eumnia, ¿no? Eumnia. Si nuestra respiración está disminuida, se denomina bradipnia. Y si está, pues, más de 20, se denomina taquipnia. De repente algunos habrán escuchado el término polipnia, ¿no? La polimia, que es varias respiraciones, significa que hay una patología. Por ejemplo, una persona que tiene una neumonía, no le vamos a decir una taquipnia, vamos a decir que es una polimia. Otra cosa es que yo de repente estoy sentado, me levanto, voy corriendo y me tomo la frecuencia respiratoria y está en 22, 24. Es un efecto compensatorio, entonces eso sí es una taquimia. O sea, todo lo que es efecto compensatorio fisiológico es taquimia, y mientras cuando hay un proceso patológico se denomina polimia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pues tenemos una persona desvanecida, nos podemos acercar y podemos tratar de evidenciar, ¿no? Observar, escuchar y sentir la respiración para poder evaluarla, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar la respiración? Si nosotros nos quedamos mirando, porque una posibilidad es pues quedarnos mirando, la misma ansiedad del paciente va a ser pues que aumente su frecuencia respiratoria. Entonces, de una forma disimulada, primero probablemente evaluemos el pulso y paralelo a eso seguimos evaluando la respiración con un reloj en un minuto para poder saber cuánto es la frecuencia respiratoria de la persona. En el caso del pulso, podemos ubicar el pulso en varias partes de nuestro cuerpo, básicamente en todas las salientes óseas o en todas las arterias que podríamos tener, ¿no? Eh, Básicamente el pulso es la expansión rítmica de la arteria, ¿no? Que justamente se produce esa pulsación, lleva sangre oxigenada y podríamos evaluar pues, en la parte temporal, la carótida, ¿no? En la parte humeral, radial, femoral, que es la más fuerte porque es la dimensión más grande que tiene nuestra arteria, tibia posterior, ¿no? En el pedio también son diferentes lugares que podríamos nosotros poder evaluar, ¿no? Dentro de los cuales, en cuestión de emergencia, la parte del carotideo, es la parte donde, pues, importante para poder rápidamente evaluar, ¿no? Pero podemos evaluar también la parte radial, braquial o temporal, que es justamente a la altura casi de la oreja, ¿no? Superior, ahí vemos pues que es fácilmente evaluable, ¿no? Acá también tenemos la tibia posterior, casi donde está ¿no? La parte del pie, popliteo, que es la parte de la rodilla posterior, ¿no? En la parte femoral, que es en la ingle, derecho izquierdo, podemos evaluar, y en el pedio, que es la parte media superior, ¿no? Cualquiera de esos lugares también se
puede evaluar, si ustedes se tocan actualmente, va a encontrar ahí una pulsación, ¿no? Pero de repente lo más rápido, aparte de la carótida, también es la radial, ¿no? Y dentro de la radial, pues se ubican pues su pulgar, debajo del pulgar, en el flexo, va a encontrar un agujero que se llama agujero de tabaco, y si ponen su dedo ahí, pues realmente van a sentir la pulsación. Lógicamente que el pulgar no se utiliza para evaluar, pues justamente el pulgar llega, pues la arteria hasta acá, tiene una arteria que llega, por eso tiene su propia pulsación, ¿no? Por eso con el pulgar no se evalúa el pulso, ¿no? Igual, el pulso de una persona adulta es de 60 a 100, menor de 60 bradicardia, mayor de 100 taquicardia, ¿no? Igual, cuando el niño es pequeño, la frecuencia es mayor y cuando es más anciano, la frecuencia es menor, ¿no? Pero también hay algunos medicamentos pues que producen que la persona puede tener un pulso disminuido, ¿no? Hay una familia de medicamentos que se llama beta bloqueadores, como el propanolol, atenolol, bisoprolol, betalol, o sea, todo lo que termina en LOL, son productos beta bloqueadores y actúan en la contractilidad del músculo miocárdico, por eso disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? O el pulso, ¿ya? Recordemos que el pulso es la evaluación en la parte periférica y la frecuencia cardíaca mediante un estetoscopio se utiliza, ¿no? En el ápex pulmonar. Esa es la diferencia. Utilizamos un reloj para poder contabilizar en un minuto y poder tener la idea de cuánto de pulsación o cuánto de frecuencia cardíaca tiene nuestro paciente. En toda emergencia, lo primero que tenemos que evaluar es el pulso carotidio, ¿no? Porque está más expuesto y lo que podemos tener más acceso, ¿ya? Lógicamente que no hagamos esto, sino en la parte, como ven, solamente en toque, en la parte superficial, para poder ver la intensidad, ¿no? La temperatura también pues es la irradiación propia de nuestro cuerpo que podemos medir por algunos aparatos, ¿no? Lógicamente algunos dicen, uy, está caliente, dice, no está con fiebre. Claro, pero va a depender mucho del ambiente, el lugar, y la única forma de poder determinar es pues mediante este equipo que se llama termómetro, ¿no? Podemos tomar la temperatura axilar, oral, rectal, pero recordemos que la temperatura base es la oral, ¿no? De la temperatura oral son 0,5 menos que va a salir la temperatura axilar y 0,5 más en la temperatura rectal. ¿Qué quiere decir? Que si yo me mido la temperatura oral y sale 36,5, la temperatura axilar debería salir 36 y la temperatura rectal debería salir 37, ¿no? Entonces, hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, nuestra temperatura podría llegar hasta normal hasta 37,3, ¿ya? Después de 37,4 a 37,9 se denomina febrícula y a partir de 38 denominamos fiebre, ¿no? Fiebre moderada, alta, muy alta, o incluso si tuviéramos temperaturas mayores de 41,5, hiperpirexia, ¿no? Una temperatura totalmente elevada. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con ACV hemorrágico, con compromiso central, vamos a encontrar que el paciente sufre con temperatura de 42, incluso el termómetro ya no, ya la línea sobrepasa, ¿no? También así como aumenta puede disminuir, ¿no? Y eso denominamos hipotermia, ¿no? Hipotermia leve, que es todavía tolerable por el ser humano, pero ya la hipotermia profunda y muy profunda ya no es compatible ya con la supervivencia de la persona, ¿no? Hay también, este es el termómetro de mercurio es este que vemos acá. El termómetro digital es este que vemos, que es tipo también parecido al mercurio, tiene una puntita metálica y solamente presionamos un botón y en 40 segundos nos toma la temperatura. Se puede utilizar en la boca, oral, axilar, rectal, también puede servir este. Y tenemos el termómetro pues infrarrojo médico que se utilizaba mucho en tiempo de pandemia, ¿no? Lamentablemente estos equipos son efectivos, incluso antes de pandemia ya se utilizaban en pacientes con neo por poco contacto, pero en promedio de 6 meses estos equipos se van a malograr, se van a descalibrar. Solamente hay una marca que se llama la marca Otali, que son japoneses, ese sí se puede calibrar después de los 6 meses. Pero las demás marcas, si es que es uso cotidiano, o sea, como en los hospitales, ¿no? En 6 meses ya no tiene funcionalidad. Te van a dar cuenta que ya no toma la misma, todas marcas 36,5, 36,5, 36,5. El paciente puede estar recontra caliente y sigue marcando 36,5, ¿no? Entonces, en esos casos ya necesita
calibrar o te necesita cambiar otro equipo, ¿no? Lo adecuado es tomar en la frente, ¿no? Algunos sugirieron tomar en la muñeca, en el cuello, ¿no? Pero la temperatura que se debe tomar es en la frente, en este caso de estos equipos, ¿no? La tensión arterial justamente mide esa presión, esa resistencia, esa fuerza de la sangre al pasar por las paredes de la arteria y se traduce pues en estos equipos, ¿no? Hay equipos manuales, equipos digitales actualmente y lo que vamos a medir ojo, la denominación correcta es tensión arterial con T, pero se ha peruanizado y le decimos presión arterial. El equipo como tal, su nombre correcto es esfingomanómetro, pero vulgarmente le decimos tensiómetro, ¿no? Ya se ha peruanizado, incluso hay algunos docentes que enseñan así, pero si usted lee libros pues españoles, mexicanos, no va a encontrar la palabra presión, va a encontrar la palabra tensión, ¿ya? Entonces, bueno, hay que manejar lo que habitualmente manejamos en nuestra vida cotidiana, vamos a mencionar así, pero hay que hacer recalcar que eso no es lo correcto, ¿eh? Entonces, en el supo que es el esfingomanómetro, medimos la tensión arterial y esta tensión arterial vamos a encontrar dos valores, ¿no? ¿Estos valores cuáles son? Lo que es la sístole, que es la contracción del corazón, y la diástole, que es la relajación del corazón, ¿no? Entonces, por eso que encontramos dos valores. O cuando medimos en un equipo manual y ponemos el equipo, el manguito, y presionamos, ¿no? La bombilla o la pera, que se denomina, y escuchamos el sonido, el primer sonido, pum, que es el sístole, y el último, pum, 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 que es el diástole, ¿no? El sonido se llama el sonido de Korotov también, ¿no? Cuando tomamos, o sencillamente le ponemos a nuestro paciente este equipo digital, presionamos un botoncito y solito insufla y solito va a bajar y nos va a dar dos valores, que es la sístole, la diástole y la frecuencia cardíaca. Este es nuestro equipo pues, tradicional, manual, que definitivamente con esto nada nos va a engañar. Ponemos y tranquilamente, por más chanchito que sea este equipo, te va a servir, ¿no? Al cambio, estos digitales, los que son de brazo, no se descalibran. Pero así como existe el de brazo, también existe de muñeca y de dedo. Ellos sí, en cualquier momento se van a descalibrar. Esto de 2017. Hay diferentes literaturas, pues de la que es más manejado, donde definitivamente tenemos una presión normal, ya que debe ser menos de 120 sistólica sobre menos de 80 diastólica. Pasado ya los 120, 129, ya tenemos que ir viendo que podríamos tener alguna patología que en el tiempo se va a ir agravando, ¿no? Y cuando tenemos podemos usar con una urgencia o con una emergencia hipertensiva, ¿no? Estos son los medicamentos que podemos utilizar en los problemas hipertensivos, como diuréticos, cuando tenemos pacientes que están hinchados, cuando tenemos problemas ya cardíacos, como tal, betabloqueadores, que les había conversado, o de primera línea tenemos las IECAS, ¿no? Las IECAS, las ARAS, las vasodilatadores, ya en cuestión de emergencia, ¿no? El pulsoxímetro que nos ha facilitado mucho en el tiempo de la pandemia y nos permite a través de una luz ultrarroja poder identificar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno y con eso darnos una idea si nuestro paciente necesita reposición de oxígeno o no, ¿no? Facilita mucho. A ver, hasta aquí vamos a ver algunas preguntas que veo que han aparecido. A ver, con gusto, a ver, vamos a ver. A ver, un segundito, por acá nos quedamos. La persona que ha tomado o ha ingerido pastillas se debe hacer un lavado gástrico dentro de las 2 horas. Si en 2 horas la persona no ha llegado a hacerse un lavado gástrico, ya no hay necesidad de hacer el lavado gástrico, ¿ya?
solamente protección de mucosa gástrica, omeprazol e hidratación. Imagínate que ha tomado a las 10 de la mañana 20 diazepanes y llega al establecimiento a las 4 de la tarde. Es decir, que ya pasó de 5 horas, entonces no hay necesidad. Intentar lavarle, peor maltratar al paciente y intentar que vomite la pastilla es iatrogénico porque puede aspirar, se puede producir una neumonía aspirativa, ¿ya? No vayan a hacer eso. Ahora, si tenemos el conocimiento de qué tipo de pastilla, por ejemplo, en caso de los pacientes pepeados que le ponen una vez le muelen su diazepam y le ponen al muchacho, en ese caso existe antídoto, que es el flumacenilo. Se carga una ampolla de flumacenilo en 20, se le pone directamente y el paciente en cuestión de 45 segundos despierta. Eh, Cuando una persona 15, ¿ya? Recordemos que el 15 de tobillo es uno de los más comunes. Si no necesitas tan mala, o sea, procedimiento, solamente basta que bajes de una escalera y te coloques mal pie, o bajes de un auto, bajes depende de una moto, y pises mal, automáticamente se produce el esguince, ¿ya? Y que es de uno de los más comunes, el 15 de tobillo. Eso vamos a conversar también en la próxima reunión, ¿ya? Dice, ¿y esos medicamentos se puede dar a los hipertensos en una emergencia? Si ves que no ha bajado, mira sus piernas por si está hinchado. Si está hinchado, tienes que llevar al centro hospitalario para que le pongan su furosemida, orina y automáticamente baja la presión, se van a dar cuenta, ¿ya? Dice, por el ano es donde se da la temperatura. No, la vía oral es la exacta. La vía rectal, aparte de la temperatura, es un ano imperforado. Y en el caso del adulto, puede servir como temperatura diferencial cuando tenían sospecha antiguamente de una apendicitis, ¿no? ¿Cómo podemos manejar un hematoma? Ya, eso ya conversamos. Ya. El tensiómetro digital también se descalibra cada 6 meses. No, el tensiómetro digital de dedo, porque una vez llegaron, y todavía por ahí hay, y esos en 6 meses se descalibran, por más que sea un ROM, por más que sea así, igual se descalibran. Al cambio, un tensiómetro digital de brazalete, eso sea la marca hasta la más chinita que puede existir, te va a servir eso. Eso es batallador, eso no se descalibra. Muy bien información, gracias por los productos, muy bien. A veces, ¿en qué brazo se recomienda? Bueno, por una cuestión anatómica, se recomienda tomar la presión arterial en el brazo izquierdo. ¿Ya? Hay personas que puede tener fístula, que puede tener amputación, que puede tener una fractura, entonces igual lo vas a tener que tomar en el brazo. O lo puedes tomar en la pierna, ¿no? Lógicamente que se recomienda que en el brazo izquierdo, por una cuestión anatómica, es la parte o el lugar más ideal, ¿no? Más ideal. ¿Cuánto debe ser la diferencia entre la presión sistólica? No, no hay una relación, porque eso puede variar en base a la característica del paciente. Como si le tomas a un paciente con una fibrilación, tu presión arterial va a variar. Si tomas a un paciente con una falla cardíaca ya de años, vas a ver que hay una diferencia, ¿no? Entonces, la diferencia no hay en relación a eso, ¿no? ¿Cómo se auxilia a una persona que está electrocutada? Bueno, si estás viendo que una persona se electrocuta, lo primero que tienes que hacer es bajar la palanca o ayudarle con algún material que sea no conductible a separarlo, ¿no? Si no te vas a quedar como el Chavo también en su serie, ¿no? Te agarras que está electrocutando, te terminas electrocutando tú y muchas personas, ¿no? O sea, primero es cortar la electricidad y si no se puede, definitivamente jalar, ¿no? Lo siguiente que debes hacer es evaluar el estado neurológico y el estado, pues, si tiene pulso, porque recuerden, por ejemplo, ese caso que cayó la descarga eléctrica, mató a una persona automáticamente y al mismo tiempo también dejó en estado, pues, inconsciente a muchos, ¿no? Y el riesgo mayor de una electrocución justamente es que en cualquier momento dentro de las 48 horas podría ser una arritmia manejable o una arritmia fatal el paciente, ¿no? Y por eso tiene que ser llevado a un centro hospitalario y ir a una unidad de cuidado intensivo para el monitoreo, pues, durante ese tiempo, ¿no? ¿Qué dice?
¿Cuántas veces puedo medir la presión en el brazo en caso de que no llegue a encontrar el pulso? No, si no encuentras el pulso, el paciente está muerto, pues hijo, ¿no? Lógico. Si no hay pulso, no vas a encontrar presión. ¿Cómo procedemos en los pacientes con hipotensión? Bueno, eso ya lo conversamos ya. Dice, ¿en cualquier brazo se puede tomar la presión? Bueno, esto también ya lo conversamos. ¿Alguna zona recomendable para colocar el pulsoxímetro? Puede ser en cualquier dedo. No, la recomendación, incluso hay un video de, ¿cómo se llama? Hay un doctor que me fue el nombre del doctor, que sale en internet. Él justamente han hecho unos estudios y la recomendación más adecuada es tomarle al paciente en el índice de la mano izquierda, ¿ya? Hay una variabilidad con relación a los otros dedos, sí, mínima, pero hay una variación. Entonces, por la posición anatómica y funcional, recomiendan el índice de la mano izquierda. No me acuerdo ahorita el nombre del doctor. Bueno, le buscaré el enlace para poderle compartir para la próxima reunión, ¿ya? ¿En qué casos es RCP? Cuando el paciente no tiene pulso y no respira, vas a hacer RCP, ¿no? La tuberculosis le puede dar 2, 3 veces también al paciente, dependiendo que se haya curado y que no esté expuesto a la misma medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, si te ha dado la tuberculosis y te ha quedado, por ejemplo, una bronquiectasia, cada vez que se reactiva esa bronquiectasia, hay que pensar que, o sea, cuando decimos bronquiectasia es porque ha quedado cavernas, lesiones en el pulmón, y cada cierto tiempo o cada oportunidad de cambio climático podrías eliminar sangre, que es una, puedes hemoptizar, ¿no? Y cada oportunidad que llegas a un centro hospitalario con eso, todo el mundo lo primero que va a pensar es que puede haberse reactivado la tuberculosis o puede haberse recontaminado con la tuberculosis, ¿no? Entonces, nuevamente te tiene que tragar tu BK para saber y tu cultivo si es que está activo o no está activo la tuberculosis, ¿no? Es así la realidad del paciente que ha tenido una tuberculosis. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué hacer si una persona ingirió un refresco, comida y le cayó mal? Empieza a sentirse aflojado. Ya, esas son unas intoxicaciones alimentarias, se denomina esto. Toda intoxicación alimentaria tienes que recordar que nuestro estómago tiene intestino delgado e intestino grueso y tienes que recordar del momento que comienzan los síntomas, 4 horas anterior a ello que has comido, ¿no? Y más o menos para sacar la cuenta qué producto te puede haber hecho daño, ¿no? Ahora, dentro de las deposiciones que puede ser, si son fétidas, son pues contaminantes con un cuadro infeccioso y pues las sulfas son las primeras alternativas que puede utilizar, ¿no? El famoso Bactrim, ¿no? Te ayuda. A menos que sea alérgico, puede utilizar otro producto, ¿no? Muy bien. Vamos a terminar con el tema, antes que nos vayamos, tenemos 5 minutos. Hablemos de la bioseguridad de primeros auxilios, que es el último tema en este caso. Cuando nosotros tenemos una persona, tenemos la buena voluntad de poderla ayudar, pero también debemos recordar que en todo accidentado puede ver pues lesiones, y esas lesiones va a tener pues secreciones, ¿no? Sangrados, ¿no? Puede ver, y nosotros no sabemos delante de nosotros qué persona tenemos, ¿no? Y de ahí aparece el primer principio pues de bioseguridad, que es la universalidad, que toda persona que tenemos delante puede tener alguna enfermedad infecciosa. Por eso, por nosotros, por más buena voluntad que tuviéramos, siempre tenemos que pensar en los principios de bioseguridad. Y dentro de ellos, no solamente la universalidad, que es el primer principio, sino también la de barrera, que es uso de guantes, mascarillas, ¿no? Delantales si es posible, o por lo menos guantes. Por eso que ustedes van a ver que en el botiquín te sugieren que debes tener guantes, ¿no? No solamente procedimiento o estéril, cualquier otro, pero al final de cuentas guantes. Porque recordemos que en nuestras manos podríamos tener micro lesiones y eso podría ser un posible ingreso de algún contaminante que Dios no quiera que podrías tener, pues que te podrías contagiar por la buena voluntad de querer ayudar a una persona, ¿no? Hay mucha gente que cursa, que vive con el VIH, con la hepatitis, y son enfermedades pues que se pueden contagiar por este acceso, ¿no? Si podemos tener posibilidad, lavado de manos para evitar la contaminación, ¿no? Y si
Lo que sí se sugiere es algunos equipos de protección. Si tenemos la posibilidad de utilizar todos, a buena hora. Y si no, sencillamente y nuestros guantes, nuestra mascarilla, podría ser una alternativa, pues, inicial, ¿no? Porque hay diferentes formas de contaminación. Recordemos que la contaminación o transmisión de cuadros infecciosos puede darse, pues, por contacto, que es tocamiento, ¿no? Secreción, puede ser con la gotita de Fuller, ¿no? La respiración, la vía aérea, ¿no? Hay diferentes formas que uno se puede contaminar. Entonces, la buena voluntad de querer ayudar no debe de ser el riesgo para que de repente alguno de nosotros podamos contagiarnos de alguna enfermedad, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta más. Hemos tratado de tener el tiempo y también responder las preguntas que han hecho. Ah, en caso de la bioseguridad, recuerden que la bioseguridad tiene tres principios. El primer principio, que es la universalidad; el segundo principio, que es la de barrera; y el tercer principio, disculpe, es la de eliminación de desechos. En este sentido, tenemos la coloración de bolsa, ¿no? Todo lo que es negro para residuos comunes, todo lo que es rojo para lo que son contaminantes, secreciones, y lo que es amarillo para todo lo que son medicamentos, productos, ¿no? De farmacia. A ver, bueno, creo que se ha cumplido.